Quiero titular esta enseñanza Regresando al Edén. Si lo quieres tomar nota. Vamos a leer Génesis 2 del 8 al 10 y luego nos vamos a ir del 15 al 18, pero vamos a comenzar con el 8 al 10. Dice, ya lo tienen por ahí. Muy bien, Génesis 2, 8 dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El 10 dice, y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Aquí la Biblia nos está hablando de cómo Dios creó un jardín que le llamó Edén, en donde Dios plantó todo árbol delicioso para comer. Aquí dice, donde Dios también tenía un río que regaba el huerto, y donde Dios también plantó el árbol de ciencia y del mal. Vamos ahora a leer del 15 al 18. En este mismo capítulo dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y luego dice el 18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ok, aquí leímos que Dios creó el Edén, pero antes de profundizar un poquito más en eso me gustaría preguntarte, para ti, ¿qué es un paraíso? Si a ti te dicen, hoy vamos a ir al paraíso, bueno, no piensas, se va a morir, ¿no? Pero, bueno, también sería algo bueno para nosotros. Pero a lo que voy, por ejemplo, que te dicen, vamos a irnos de vacaciones, vamos a irnos al paraíso. ¿A qué lugar se imaginan? ¿Un lugar bonito? ¿Donde haya paz? ¿Alguien más que por aquí dijo? ¿Un bosque? ¿A la playa? Creo que lo van a... Sí, a la playa. Yo también, la verdad, me imagino la playa. Así con... Ajá, exacto, no se trabaja. Ese es el paraíso donde no se trabaja. Exactamente, para nosotros mucho de eso puede ser el paraíso, puede ser estar en un hotel top incluido, donde no tienes que preocuparte por la cocina, no tienes que preocuparte ni por la toalla, pues, o sea, no te tienes que preocupar por nada. Tal vez es ir a las cabañas, al bosque, donde hay paz, donde hay tranquilidad, donde no tengo pendientes. Y saben, el Edén era algo así. El Edén era ese jardín donde Dios estaba en comunión con el ser humano, con Adán y Eva. No había problemas, había una comunión perfecta con Dios y todo era provisto por Dios, como leíamos ahorita. Dios plantó todo árbol delicioso para la humanidad. Dios de hecho les dio hasta el río para regar, hasta Adán, hasta esposa le dio, o sea, no le hacía falta nada. Y a Eva le dio un esposo. Entonces no les hacía falta nada, Dios les proveía de todo lo que necesitaban, era un paraíso perfecto. Pero luego vemos en la Biblia, en el capítulo 3, que el pecado entró. ¿Qué sucedió? El hombre decidió quitar su confianza en Dios, decidió quitar su confianza en lo que Dios decía que era bueno y malo, de la justicia de Dios, y decidió que él podía decidir qué era el bien y qué era el mal, y decidió ser independiente de Dios. Decidió decir, no necesito a Dios, yo puedo ser independiente de Él. Y eso es lo que vemos en Génesis 3, no lo vamos a leer ahorita completo, pero eso es lo que sucede, tal vez muchos de ustedes ya lo han leído, como Adán y Eva desobedecen a Dios. Son engañados y deciden desobedecer a Dios. Ahora, ¿qué ocasionó todo esto? La caída del hombre, como muchas veces se le llama, o la entrada del pecado al mundo, ocasionó muchas cosas. No vamos a adentrarnos en todo, pero quiero adentrarme en 3. Quiero que profundicemos en 3. La primera es que Dios maldice la tierra. Vamos a Génesis 3, 17. Esa fue una de las consecuencias que sucedió. Génesis 3, 17. Vamos a leer el 17 al 19. Dice, si lo tienen por ahí.
no está en pantalla, dice, y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste el árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan para que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Que aquí, ¿qué sucede? A raíz de de que Adán y Eva comen del árbol que Dios les dijo que no comieran, y como les digo, desobedecen a Dios y quieren su independencia de Él, dejan de confiar en Él, Dios maldice la tierra. Y habla acerca, en estos versículos habla acerca de cómo el trabajo se iba a convertir en una carga, se iba a convertir en algo pesado, no era un deleite. No sé si se dieron cuenta en los versículos que leímos anteriormente, Dios de por sí le dio trabajo al hombre, aunque estaban en el Edén, Dios le dijo, que multiplíquense, administrenlo, pues sí, administrenlo, trabájenlo. Es decir, el hombre ya tenía trabajo, pero a raíz del pecado, el trabajo se vuelve una carga, se vuelve un estrés, se vuelve una pesadez. El trabajo se vuelve el que domina al hombre, más que el hombre dominar o administrar al trabajo. Se quebrantó lo que Dios había diseñado. Como les decía, el hombre fue diseñado para dominar y administrar la tierra, pero ahora pareciera que el trabajo administra al hombre. El trabajo en el Edén no era un motivo de estrés, el trabajo en el Edén no era un motivo de ansiedad. Y sabes, esto aunque se rompió en el Edén, con Jesús fue restaurado. La Biblia dice que Jesús, al morir por nosotros, restauró lo que se había perdido en el Edén. Y una de esas cosas, uno de esos principios los vemos en Mateo 6. Vamos a leer Mateo 6. Mateo 6, 25 al 26. No sé si me pueden ayudar a leerlo. Ahí está. Vemos. Por tanto os digo, no os afanéis. En otra versión dice, en otro capítulo Jesús le está diciendo a el pueblo de Israel, miren las aves, y les dice en otro libro, en otro evangelio le dice, miren a los cuervos. ¿Sabían que los cuervos eran vistos, por la ley eran animales impuros? Entonces los israelitas los veían como lo más despreciable, y Dios les dice, si aún a ellos su Padre los cuida, ¿cuánto más Dios va a cuidar a cada uno de ustedes? Ahora, Jesús está restaurando el principio de que Dios cuida de nosotros. Eso que era en el Edén, eso que era Dios, el cuidador y el proveedor, Jesús lo está restaurando aquí. Y no sé si se dan cuenta, yo cuando leí este versículo, yo decía, hace tiempo yo veía, Dios les está diciendo que no se preocupen incluso por cosas básicas. Hay veces que nos preocupamos por cosas banales, ¿no? Porque, no tengo el celular que quiero. Y pues eso, no depende de tu vida, ¿no? Pero el alimento y la vestimenta, obviamente, es una necesidad básica. Pero aún eso, Dios y Jesús lo vuelve a reiterar. Dios está al pendiente aún de esas necesidades básicas. Y si nos ponemos en el contexto de Israel, imagínense, el pueblo de Israel vivía en una opresión por parte del reino romano. Vivía una presión, un dominio por ellos. Vivían en pobreza, muchísima corrupción, peor de la situación en la que estamos aquí. Y Jesús les dice, no se preocupen por eso. Dios cuida de sus hijos, aún en las necesidades más básicas. Yo te quiero preguntar que si tú estás batallando con que el trabajo se te vuelva una carga, una pesadez, un estrés, una ansiedad, incluso está quitando tu paz, y antes tal vez lo que era un deleite se ha convertido en un motivo en que estés irritado todo el tiempo. Yo quiero que le preguntes a Dios, ¿cómo puedo hacer que mi trabajo se vuelva un deleite? Que le preguntes a Dios, ¿cómo puedo hacer que mi trabajo se vuelva ese deleite? Y que yo esté enfocado en tu promesa, primeramente, que tú cuidas de mí, y que tú puedes hacer de mi trabajo un deleite. Tal vez Dios te puso en donde estás para que brilles con las personas con las que trabajas. Tal vez Dios te puso donde estás para que tú ames a otros o seas un líder como Dios quiere que seas, y otros puedan conocer a Dios a través de ti. Y eso se va a convertir en tu deleite. Entonces, medita en esa pregunta
en cómo puedo hacer, Dios, que mi trabajo se vuelva un deleite. Ahora vamos con lo siguiente. ¿Qué sucedió cuando el hombre se corrompió o el pecado entró al mundo? También la identidad en Dios se corrompió. Génesis 1:27, vamos a leerlo, dice: y creó Dios al hombre, ¿a qué? A su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Dios nos creó a su imagen. Tanto hombre, mujer, nos creó a su imagen. Ahora vamos a leer Génesis 3. Vamos a ver qué sucedió. Génesis 3, del 4 al 5. Génesis 3, del 4 al 5 dice: pero del fruto del árbol que... Aquí, perdón, solo para poner en contexto. Perdón, estaba leyendo otro versículo. Para ponerles en contexto, aquí la serpiente está buscando engañar a Eva para que coma el fruto. Entonces dice el versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Saben? Sucedió algo muy, muy interesante y triste cuando el hombre decidió obedecer a Dios. El hombre, en su decisión de ser independiente de Dios y buscar definir quién es, buscó definir quién es y desechó la definición que Dios decía de él. No sé si me explico. Vamos a profundizar un poquito más aquí. La serpiente les está diciendo: si ustedes comen de este fruto, van a ser como Dios. Pero Dios ya que había dicho que ellos eran a su imagen. Que ellos, no sé si se dan cuenta, algo que ellos estaban, la serpiente les está engañando, les está queriendo, el enemigo les está queriendo transformar o no sé, como engañar, no, otro sinónimo de engaño, maquinar. Le está queriendo como maquinar o maquillar que ellos no son como la imagen de Dios, sino le está diciendo, ustedes, no sé si me estoy explicando, lo está minimizando. Le está diciendo, ustedes van a ser como Dios, pero ellos ya eran la imagen de Dios. Entonces, como les decía, con el pecado, cuando el pecado entra al mundo, el hombre empieza a buscar, a definirse quién es. Cuando Dios ya había dicho desde el huerto de Edén, quién éramos tú y yo. ¿Sabes? La palabra imagen, en el Génesis 1 que leímos, significa en el hebreo selem, que significa sombra, figura representativa, ídolo, parecido o apariencia. Es decir, tú y yo somos una figura representativa de quién es Dios. Qué bonito es eso, qué hermoso es eso. Saber que tú y yo revelamos quién es Dios, que fuiste creado a su imagen y que todo lo hace bueno y que todo lo hace perfecto. Sabes, yo he tenido que trabajar en esto en mi vida y recordarme que no hay nada malo en Dios. No hay nada malo, no hay nada impuro, no hay nada defectuoso en Dios. Entonces, si no hay nada de malo en Dios, Él no puede crear algo malo. Él no puede crearte defectuoso. Desde que naciste, Él no te creó defectuoso o roto, perdón. O roto. No se equivocó contigo. Tú revelas la belleza y la bondad de Dios. No se equivocó con el color de tu piel. No se equivocó con tu cabello, no se equivocó con tu género, con tu sexo. Dios te hizo suficientemente hombre y te hizo suficientemente mujer. Él no se equivocó. Entonces, en Jesús se vuelve a restaurar nuestra identidad. Tú y yo somos la imagen de Dios. Y el último punto. Vamos a Génesis 3, 6 al 7. ¿Vamos bien hasta aquí? Todo comprensible, perfecto. Vamos a Génesis 3, 6 al 7. Y dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella.
Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Vamos a regresar al capítulo 2, versículo 25. 2:25. Cuando Adán y Eva estaban en el Edén, dice aquí, y estaban desnudos, ambos estaban desnudos, Adán y su mujer, y ¿no qué dice? No se avergonzaban. En el Edén, Adán y Eva estaban desnudos. Pero cuando entra el pecado al mundo, lo primero que dice la Biblia es que conocieron que estaban desnudos y se escondieron, buscaron cubrir su desnudez y su vergüenza. Hay una gran simbología aquí, quiero que pongamos mucha atención. Adán y Eva en el Edén no tenían nada que ocultar. Estaban desnudos y la vergüenza no existía. Y el miedo que provoca la vergüenza tampoco existía. Es interesante que muchas veces la barrera que pone entre Dios y nosotros, que se pone entre Dios y nosotros, muchas veces es la vergüenza. Muchas veces es el miedo, como Adán y Eva. Se sintieron avergonzados y se escondieron de Dios. La vergüenza o el miedo, ambas, de que Dios vea todo de nosotros. No estoy hablando de una desnudez física, sino estoy hablando de una desnudez del corazón. A veces hay una vergüenza que no permite que tú y yo podamos ser desnudos del alma ante su presencia. Y eso pasó por consecuencia de la desobediencia. Yo me acuerdo que cuando hace unos 7 u 8 años, por ahí, después de estar viviendo un tiempo de mi vida en doble vida, en pecado, pero también según siendo cristiano, llegó un momento en que yo dije, ya basta, ya no puedo seguir viviendo así, ya no quiero vivir así, quiero entregarle mi vida a Cristo. Y fue todo un proceso, pero me acuerdo que uno de los primeros días en los que yo estaba en mi cuarto y dije, ok, ahora sí Dios, y traje mi Biblia y dije, me voy a poner a orar y bla, 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 y sentí luego sentí que me retachó en la cabeza, que Dios me dijo, quítate las máscaras. Y saben, yo quería llegar a Dios con mi máscara de, ahora sí soy santo, cuando en realidad estaba muy roto. Necesitaba mucha restauración, necesitaba su amor y su gracia. Y muchas veces queremos ponernos máscaras con Dios o en la iglesia. Pero sabes, en el Edén existía la religión más pura. Existía la comunión con Dios, la comunión con Dios más pura que podía existir, porque no había necesidad de apariencias, no había necesidad de falsedad, no había necesidad de ocultarse, no había necesidad de pensar en qué van a decir la gente. Eran totalmente abiertos, totalmente expuestos a su presencia. Vamos a leer Romanos 5:17. Quiero que lo leamos juntos. Romanos 5:17. Al 19. Dice, vamos a leerlo juntos conmigo, por favor. Dice, pues si por la transgresión de uno solo, reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Voy a leerlo en la versión NBI, Nueva Versión Internacional. Y dice, pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, está hablando de Adán, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos,
hablando de lo que pasó con Adán, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos, porque así por la desobediencia de uno solo, muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Podemos regresar al Edén, podemos regresar a la justicia del Edén. ¿Sabes? La palabra justificado significa como si nunca lo hubiera hecho. Entonces, cuando Dios dice que tú y yo somos justificados por la sangre de Cristo, Él nos ve como si nunca lo hubiéramos hecho, como si nunca hubiéramos cometido el pecado. Es decir, nos ve como en el Edén. Pero para eso necesitamos estar expuestos a su gracia, para ser limpiados. ¿Sabes? Él no tiene miedo de tu error. Él no tiene miedo de cuando tú cometiste ese pecado. Él no fue como, ¡ay! Se le chispoteó. Él ya sabía. Y quiero que regresemos a Génesis rapidísimo. Es el último versículo que vamos a leer. Está en Génesis 3, 8 al 9, dice: Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Ahí lo estoy leyendo en la versión NBI, perdón. Dice el 8: Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Qué bonito que Dios se paseaba como un amigo con el hombre y la mujer. Y dice: Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? La pregunta muchas veces, no sé si tú eres papá o mamá, seguramente cuando tu hijo comete algo, a veces es como, ¿qué hiciste? Pero Dios es bien bueno, que no les dice a sus hijos, ¿qué hiciste? Sino le dice, ¿dónde estás? Y la pregunta tal vez para cada uno de nosotros es, ¿dónde estamos? ¿Estamos escondidos, tratando de huir, tratando de ocultar nuestra vergüenza? ¿Estamos tratando de encontrar nuestra identidad en algo más? ¿Estamos agobiados por la vida de trabajo y nos hemos olvidado de poner nuestra confianza en Él? La pregunta es, ¿dónde estamos? Y la respuesta es, regresa a Él. Regresa a exponerte a su presencia. Regresa a exponerte a su gloria. ¿Saben? Meditando en esto yo decía, ok, cuando leíamos Apocalipsis hace 2 semanas y pensando en esto yo decía, ok, Dios va a restaurar todo lo que el paraíso perfecto que había en el Edén, Dios lo va a restaurar en el Apocalipsis. Pero sentía que Dios me decía, Toño, el Edén soy yo. El Edén soy yo. Él es la libertad. Él es perfecta comunión. Él es el que sacia su vida. Él es proveedor. Todo lo que ellos tenían, Adán y Eva, lo tenían por causa de Dios. Y tú y yo, por medio de Jesús, tenemos esa libertad a tener entrada a quién es Dios, a todo quién es Él. ¿No es eso hermoso? A mí me emociona ver y creer que Dios da todo de sí. Dios da todo de sí, no se retiene nada, se da todo, como lo dio en la cruz. Se entrega todo por nosotros, por amor. Entonces, yo te quiero animar a que tú regreses a Él, si es que en tu corazón necesitas o crees que tienes que regresar a Él. Esta enseñanza no es para alguien tal vez nuevo en específico. Tal vez tú tienes la primera o segunda vez que vienes. Esta enseñanza es para ti, pero también creo que es para todos nosotros, los que tal vez ya tenemos años de estar en la iglesia. A mí justo esta semana me pasó que yo decía, me estoy desenfocando de mirarlo a Él. Estoy viendo todo el desastre, todo lo que está sucediendo aquí, tengo que mirarlo a Él. Dios no te diseñó a vivir en miedo. Dios no te diseñó para vivir en vergüenza, como vivimos en el Edén. Dios no te diseñó para vivir en preocupación, en confusión de quién eres. Dios no te diseñó para eso. Y en Cristo tú y yo podemos regresar. La obra perfecta de Cristo, como veíamos en Romanos. Lo que un hombre, por la decisión de un hombre se rompió, también por la decisión de otro hombre que fue Jesús, es restaurado y redimido.
Entonces, me gustaría orar por ustedes. Si quieres ponerte de pie o ahí donde estás sentado, como tú gustes. Siento en mi corazón orar por paz en los corazones y también por los que están en Facebook. Sé que esta ha sido una semana de que tal vez muchos de nosotros nos hemos sentido tensos por las noticias, pero Jesús es la persona menos preocupada que existe. Entonces tú y yo podemos descansar en Él. Y si tú, ¿por qué no cierras tus ojos? Y si tú reconoces en tu corazón que tú dices, yo necesito regresar a exponerme a su presencia, no a intentar ponerte una máscara como yo, sino simplemente exponerte. Si tú reconoces eso, ¿por qué no simplemente extiendes tus manos y le dices, Dios, aquí estoy? Aquí está mi vida, Jesús. Lento para la ira y grande misericordia. Él es lento para la ira y grande misericordia. Admirable consejero, príncipe de paz, Dios fuerte, Padre eterno. Admirable consejero, príncipe de paz, Dios fuerte y Padre eterno. Ese es quien eres tú, Jesús. Dios, hoy descansamos en ti, Padre. Si alguno de nosotros viene con cargas, Dios, si alguno de nosotros, Dios, necesita de tu paz, simplemente te decimos, aquí estamos. Te damos gracias porque tu paz no es un sentimiento, no es una emoción, es una persona. Tú eres príncipe de paz y tenemos acceso a esa persona. Tenemos acceso a tu presencia, tenemos acceso a quien eres tú, Jesús. Así que, Padre, yo oro por cada vida que está aquí, Señor Jesús. Oro por cada uno de los que están aquí, Padre. Te pido que tú reflejes tu gloria. Tu palabra dice que te miramos a ti con cara descubierta. Es decir, que cuando te miramos a ti, Señor Jesús, somos transformados. Y cuando te miramos a ti también vemos quiénes somos. Vemos que somos tus hijos, vemos que somos tus hijas. Vemos que somos más que victoriosos. Vemos que tenemos tu paz y tu consuelo, Padre. Te doy gracias, Dios, porque tus ángeles, Señor Jesús, también dicen tu palabra que tus ángeles nos protegen y están a favor de nosotros. Tú estás luchando diariamente a favor de nosotros, Jesús. Tú estás luchando a favor diariamente por nosotros, Jesús.